Saludos desde La Habana, es domingo 13 de julio de 2025. Yo soy Claudia Odet y de inmediato le presento los titulares de esta emisión. Figuras y organizaciones del mundo se posicionan en contra de las medidas aprobadas por el secretario de Estado de los Estados Unidos contra dirigentes cubanos. Quinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular tendrá lugar del 16 al 18 de julio de 2025. Previamente, los días 14 y 15 se desarrollarán las reuniones de las comisiones permanentes de trabajo. Programa para la transición ecológica hacia municipios sostenibles en Cuba propone desafíos y oportunidades en la gestión estratégica y de gobernanza en 8 territorios del país. De estos y otros temas estaremos hablando en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Usted no se aparte de la sintonía porque ya comenzamos. Ya lo decíamos, a propósito de las nuevas sanciones impuestas el pasado viernes por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, al presidente cubano, al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al ministro del Interior por supuestas violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021, varias han sido las organizaciones y figuras del mundo que se han pronunciado en contra. Entre ellos destaca el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien expresó solidaridad hacia su par cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Por su parte, amigos solidarios de Costa Rica expresaron, y cito, "Le confirmamos a Donald Trump que Cuba no está sola". Fin de la cita, al tiempo que manifestaron que se trata de otra escalada de restricciones arbitrarias y medidas de índole económica, comercial y política de franca agresión contra la soberanía y dignidad de la nación caribeña. En tanto, un capítulo peruano de la Internacional Antifascista por un Nuevo Mundo manifiesta que el memorando presidencial del régimen de Donald Trump reedita y refuerza las medidas de uno similar aprobado en 2017 durante su primer gobierno y es parte de la escalada yanqui por destruir la revolución socialista. Al mismo tiempo, el secretario general del Partido Comunista del Trabajo de República Dominicana, Manuel Salazar, expresó su apoyo al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ante las medidas impuestas en su contra. Asimismo, el partido Perú Libre rechazó el reciente memorando presidencial norteamericano que recrudece el bloqueo económico contra Cuba por considerarlo una flagrante violación del derecho internacional. En un documento emitido este sábado, la organización peruana expresó que es una clara expresión de la política injerencista que busca asfixiar al pueblo cubano y se solidariza con Cuba ante el intento de subvertir su soberanía y autodeterminación. Lo decíamos en titulares, el quinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su 10ª legislatura, sesionará del 16 al 18 de julio venideros en el Palacio de Convenciones en La Habana. Previamente, los días 14 y 15 de julio, se desarrollarán las reuniones de las comisiones permanentes de trabajo del Legislativo cubano, donde serán analizados más de 80 temas de la agenda nacional que impactan directamente en la población. En ese sentido, el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero Acosta Álvarez, ofreció declaraciones. Veamos. El programa del periodo de sesiones comenzará el día 16 y como es habitual, el primer día nosotros lo vamos a dedicar al análisis de las cuestiones económicas. En primer lugar, el primer ministro presentará la evaluación del cumplimiento e impacto de las medidas del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Es un análisis de los viejos objetivos que están en el programa. Después de la información del primer ministro, de esa evaluación, ese punto clave, estaría la información de la marcha de la economía en el primer semestre. Se analizará la liquidación del presupuesto del año 2024 y además se aprovecha en esta ocasión en que se liquida el presupuesto los indicadores fundamentales
se aprovecha para informar cómo va la ejecución del presupuesto de este año. Se dará prioridad, además, a la aprobación en plenario de los lineamientos de la política exterior para el periodo 2025-2028. Se procederá a la aprobación de 4 normas: la Ley del Sistema Deportivo Cubano, la Ley del Régimen General de Contravenciones y Sanciones Administrativas, el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes y la Ley del Registro Civil. Del mismo modo, tendrá lugar el ejercicio de alta fiscalización al Ministerio del Transporte y a la provincia de Camagüey. También se realizará la rendición de cuenta del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER por sus siglas, entre otros temas relevantes. Hacemos la primera pausa informativa en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana. Usted no se aparte de la sintonía. Continúe con la señal de Cubavisión Internacional. Y la conservación de los recursos naturales y la protección de la diversidad son elementos fundamentales de la sostenibilidad municipal. El Programa para la Transición Ecológica hacia Municipios Sostenibles en Cuba es financiado por la Unión Europea en Cuba y coordinado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Lograr que pequeñas fracciones de tierra, localidades o regiones se conviertan en cúpulas donde desde adentro sean capaces de generar todos los recursos que necesitan, gestionar sus residuos y convertirlos nuevamente en un eslabón de la cadena de desarrollo pareciera utópico. Estaríamos no solamente incidiendo en el cuidado del entorno, sino también en la calidad de vida de sus habitantes. Lo sorprendente es que es una iniciativa puesta en práctica en varios países y aunque en diferentes niveles de desarrollo ya va teniendo resultados. Un municipio sostenible debe estar caracterizado por una cultura ambientalista fuerte, debe de haber incremento de la percepción del consumo de alimentos más sanos, de que no se produzca por producir, sino que se produzca para cubrir las brechas nutricionales que tenemos. Un municipio que identifique y aproveche todos los productos endógenos que tenga una fuerte vocación de economía circular, que reutilice todo lo que el desecho que le quede en los territorios. Un municipio donde la población actúe en función de demostrar que es sostenible. Financiado por la Unión Europea en Cuba y coordinado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, el Programa para la Transición Ecológica hacia Municipios Sostenibles en Cuba presta especial atención a los nexos entre alimentación, energía y gobernanza. El proyecto, insistimos, con muchas aristas, tiene que ver con la participación de las personas, tiene que ver con la gobernanza en los municipios y para eso hemos creado capacidades, hemos trabajado con las instituciones, tanto del Ministerio de Educación Superior como de las instituciones de ciencia que nos han permitido comenzar a preparar a los municipios en función de ese desarrollo. No es una posibilidad, es una necesidad que tenemos de que los municipios transiten hacia ese modelo de gestión. El proyecto ha seleccionado 8 municipios, la Isla de la Juventud, por las características que tiene como municipio especial, Guanabacoa en La Habana, Martí en Matanza, Manicaragua y Remedio en Villa Clara y Cabaiguán, Trinidad y Yaguajay en la provincia de Santi Espíritu Santo. Los 8 proyectos, distribuidos en el centro y occidente del país, trabajarán con 3 líneas fundamentales: producción agropecuaria, producción de energía limpia y la vinculación de la gobernanza con la población y actores públicos privados. Que este proyecto no solamente debe resultar
un proyecto que apoye la transición, sino también un proyecto que tenga bajos riesgos en cuanto a lo que se va a demostrar en la implementación por responsabilidades que tenemos, ¿no?, con el cronograma de trabajos que tiene formulado el programa. Aunque es un programa joven, se esperan resultados como la mejora gradual de las condiciones de vida de los habitantes, la reducción de la huella de carbono, del riesgo de catástrofe y la protección de los recursos naturales. Cintia Ibatao Ruiz, Cubavisión Internacional. Y es momento de conocer en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana cómo se comportarán las variables meteorológicas para las próximas horas. Por eso hacemos contacto con el licenciado Ariel Maturel. Saludos, Ariel. Saludos amigos que están en sintonía con Cubavisión Internacional para conocer el pronóstico del tiempo. Como pueden apreciar en las imágenes satelitales, tenemos predominio de nublados parciales sobre territorio cubano. Esto debido en su mayoría al dominio de las altas presiones en superficie con una masa de aire seca y estable que durante el día de hoy estará limitando las precipitaciones. No obstante, durante las próximas 24 horas estará llegando un aire más húmedo, alturas de 4 a 8 kilómetros sobre el territorio cubano, incentivando en combinación con el fuerte calentamiento de la tarde, las lluvias al final de la jornada. Pues con estas condiciones tendremos que estar amaneciendo en los destinos turísticos del país con mucho sol. En la tarde estará parcialmente nublado y nublándose al final de la misma, con la ocurrencia de aislados chubascos y lluvias en gran parte de los destinos turísticos, que serán algunos en el caso de La Habana y de Varadero. En cuanto a las temperaturas, se mantienen elevadas, mínimas entre los 23 y 24 grados y máximas entre los 33 y hasta 34 grados Celsius. En cuanto a los destinos turísticos de la región central del territorio cubano, amanecer con sol y algunas nubes, nublados en la tarde, con algunos chubascos y lluvias que se pueden extender hasta las primeras horas de la noche. En cuanto a las temperaturas, un amanecer con temperaturas entre los 23 y 24 grados y máximas en la tarde entre los 33 y hasta 35 grados Celsius. Por otro lado, en el oriente del país, al igual que en el centro, un amanecer con sol, algunas nubes y nublados en la tarde, con aislados chubascos y lluvias que pueden extenderse hasta las primeras horas de la noche, principalmente en el caso de Bayamo y de Santiago de Cuba. Las temperaturas elevadas, mínimas entre los 23 y 25 grados y máximas entre los 33 y hasta 36 grados Celsius. En cuanto a la información astronómica, les comento, tendremos el amanecer comenzando por Santiago de Cuba exactamente a las 6:32 de la mañana y terminando a las 6:53 por La Habana. En cuanto al atardecer, si lo quiere disfrutar, comenzando por el oriente del país a las 7:46 de la tarde y terminando a las 8:18 por la región occidental. Actualmente nos encontramos en la fase de luna llena y la próxima fase será cuarto menguante y se alcanzará durante el 17 de julio. En resumen, para las próximas 24 horas se mantiene el calor y se incrementan las lluvias durante la tarde en el territorio cubano. Espero que como siempre tengan una excelente jornada y que buen tiempo les acompañe. Gracias, Ariel. Avanzamos con otras informaciones. Ninguna pérdida humana ni daños en los 8 cetáceos es el saldo del incendio de medianas proporciones ocurrido en la noche de este sábado en el parque inflable del Delfinario de Cienfuegos. Nuestra corresponsal Ismario Arcia llegó hasta las instalaciones pertenecientes a la empresa extrahotelera Palmares, a unos 18 kilómetros de la capital de esa provincia. Veamos. Eran aproximadamente las 8 de la noche del sábado cuando los custodios del Delfinario de Cienfuegos advirtieron de un incendio en su parque inflable. El siniestro se propagó rápidamente ante la alarma de vecinos y vacacionistas de la playa de Rancho Luna, a 18 kilómetros de la capital de la provincia. Al llegar al lugar nos pudimos percatar que el incendio era de medianas proporciones. Las causas del incendio se investigan. Preliminarmente se cree por varios vecinos que pudieron ver que por unas fuertes ráfagas de viento afectaron el banco de los transformadores, pudiendo haber un cortocircuito, donde rápidamente al llegar las técnicas de extinción y el grupo de salvamento y rescate se comienzan las labores de extinción, cortando vías de propagación, salvando gran parte del delfinario. Cocina, bar, las cabañas para la estancia en el centro recreativo de la empresa extrahotelera Palmares
quedaron totalmente destruidas. Lo primero es que no hay pérdida de vida humana, no hay pérdida, o sea, no hay ningún problema con los animales. Los animales están en perfecto estado. En el área de los animales no pasó nada. O sea que solo el área de servicio. Ahora tenemos que empezar a revisar cuando ya haya corriente, qué es lo que puede caer. Solo salvamos esta parte de acá atrás, que es un pequeño almacén que tenemos aquí. El área donde están los salvavidas, donde está el de mantenimiento y donde está el que atiende el área de recreación del parque, no pasó nada. Cerca de la medianoche del sábado concluían las labores de extinción y se trasladaban hacia una cámara refrigerada segura los alimentos de los 8 cetáceos que permanecen a salvo en el delfinario, cuyas instalaciones no fueron afectadas por el incendio de medianas proporciones. Ismari Barcia, Cuba Visión Internacional. Llega el momento en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana de conocer sobre el apasionante mundo de los deportes. Por eso ya le doy la bienvenida en el estudio al colega Rodolfo Durán Almeida. Saludos, Durán. Saludos, Claudia. Un gusto como siempre poder compartir contigo aquí en Cuba Noticias en su edición dominical de este fin de semana. Así mismo es. Durán, ¿de qué estaremos hablando precisamente en esta emisión? Bueno, estaremos con detalles del fútbol nacional. Concluyó la víspera este sábado el torneo de apertura de esta disciplina y bueno, La Habana logró coronarse campeón. Después de 25 años, la capital del país vuelve a ganar un certamen nacional de fútbol, aunque no es precisamente el torneo principal. El torneo principal es el de clausura, pero bueno, así es mismo un buen presagio para La Habana el haber ganado el torneo de apertura. Bueno, pues para conocer precisiones de estas dos disciplinas te dejo en el estudio. Adelante. Como decíamos, amigos, saludos reiterados para todos. El seleccionado de fútbol de La Habana se proclamó este sábado campeón del torneo de apertura tras vencer 1-0 en el duelo final al cuadro de Guantánamo. Enzo Villamontes en el minuto 55 fue el autor de la única diana del partido. Los giraldillos ganaron el derecho de disputar esta final a partido único tras concluir como el segundo mejor primer lugar de la fase de grupos de la competición, detrás de sus víctimas que resultaron los mejores en la ronda preliminar. La Habana ganó el grupo A del torneo de apertura con 24 puntos gracias a 7 victorias, 3 empates y una sola derrota, mientras que Guantánamo lideró el grupo D también con 8 triunfos, 3 igualadas y un solitario revés para un total de 27 puntos. Con su victoria en el Apertura 2025, el fútbol de La Habana sucede en el trono a Santiago de Cuba, que lo tenía en su poder desde 2023, cuando derrotaron en la final a Cienfuegos. En los meses finales del presente año debe disputarse el certamen de clausura, que va a reunir a los 6 mejores equipos de la liga recién concluida. Además de La Habana y Guantánamo, concursarán en esa hexagonal los planteles de Cienfuegos, que es el vigente monarca, Las Tunas Villa Clara y Santiago de Cuba. El vencedor de ese torneo es el que se va a considerar como el campeón nacional del fútbol cubano. Pasamos a otros temas. Se acerca la Copa Mundial de Béisbol categoría sub-12 años y José Junior Padrón es uno de los principales lanzadores del equipo cubano que se alista con vistas a esta competencia. Vamos a escuchar declaraciones que le dio al periodista Guillermo Rodríguez, este joven niño de la capital del país. No, entrenar la parte del picheo, que es lo que me gusta, esforzándome cada día. Y es un agradecimiento para mí jugar en equipo Cuba, porque ese fue mi sueño jugar, y a mis padres también. Háblame también de ese juego final que le diste la medalla de oro a La Habana, así como lanzador. Esto me imagino que también se tuvo en cuenta para traerte al equipo Cuba. No, piché bien, piché 5 innings, di 6 ponches. Base por bola ahí como 1 o 2. Sí, pero estuvo bien el partido, no me hicieron errores, no me hicieron nada. Sí, estuvo bien la defensa y el bateo también. Aquí me imagino que tengas responsabilidad en el picheo. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Abrir, cerrar, relevar? No, yo si me ponen a abrir, abro. Si me ponen a relevar, relevo. A cerrar, cerrar. Y me decía que también juegas todas las posiciones. Si hace falta también te mueves por cualquiera. Sí, claro. Cualquier base. José Junior Padrón, uno de los integrantes del equipo cubano de béisbol categoría sub-12 años, que estará desde el próximo 25 en la Copa Mundial.
Y una final inédita en la joven historia de los campeonatos nacionales de béisbol en la categoría sub-23 años sostendrán desde este lunes los Azules de La Habana y los Alazanes de Granma en el Estadio Latinoamericano de esta capital. La final de 3 juegos a ganar 2 enfrentará a los Monarcas de las zonas occidental y oriental respectivamente. Los del oeste llegan por segunda vez a una final y buscarán su segundo título, mientras que los del este van registrando su mejor faena, pues nunca antes habían accedido al podio. Los capitalinos, que dominaron el grupo A con 14 victorias y solo 4 derrotas, archivan 10 triunfos de manera consecutiva y en el playoff semifinal dispusieron en solo 2 partidos de los Azucareros de Villa Clara. Por su lado, los granmenses llegan a la disputa de la corona tras ganar la llave D de la fase preliminar con balance de 11-7. En semifinales derrotaron en solo 2 duelos a los Toros de Camagüey. Para este lunes, en el choque inaugural de la final, desde las 10 de la mañana, los anfitriones han anunciado como abridor al pitcher derecho Yandy Gutiérrez, mientras que por la visita se espera que sea su estelar pitcher Yuricel Rivera. Y amigos, con el béisbol sub-23 cerramos este encuentro con los deportes en Cuba Noticias. Espere más información en nuestra próxima emisión dominical. Ahora los dejo con Claudia para los minutos finales de Cuba Noticias. Gracias a ti, Durán, por estas precisiones sobre el apasionante mundo de los deportes. Nosotros hacemos una segunda pausa y, como de costumbre, a la vuelta tendremos informaciones del mundo artístico. Y como parte del programa teórico de la 21ª Feria Internacional del Libro en Venezuela, se presentó el ejemplar ganador del premio Rómulo Gallegos 2024. De igual manera, sesiona el jurado internacional de ese concurso en la actual edición. Los detalles en el siguiente trabajo de Mayelín del Sol. Fascismo, neofascismo y otras expresiones del capitalismo del siglo XXI, texto del escritor cubano Josué Veloz, mereció el premio Rómulo Gallegos en la última edición del concurso que prestigia la excelencia narrativa en Hispanoamérica. Varios miles de textos que terminaron configurando un panorama de cómo hay una inquietud ya en la intelectualidad de nuestro continente sobre un fenómeno que está amenazando de nuevo, de manera ahora más cruenta y criminal a la humanidad. A cargo de la presentación del libro estuvieron Abel Prieto y Pedro Calzadilla en esa alianza de trabajo que une a Casa de las Américas con importantes centros culturales venezolanos para el desarrollo literario de la región. ¿Qué hay de valioso en el diluvio de mensajes que me llega cotidianamente? ¿Y qué mensaje tiene una intención manipuladora? ¿Qué cosa forma parte de una campaña mentirosa? Es decir, no replicar ninguna noticia que no verifiques la fuente. Es decir, es una preparación precisamente para cumplir lo que nos pedía Martí, lo que nos pedía Fidel, ser culto como única manera de ser libre. Cómo lograr preservar nuestra libertad en este mundo de tanta frivolidad, de tanta tontería, de tanta manipulación. Por eso la importancia de descifrar qué es lo que está pasando allí, para dónde va la humanidad, qué debemos hacer nosotros, los revolucionarios, los patriotas del continente ante eso, para frenarlo. La conciencia, crear conciencia, multiplicar los esfuerzos en una batalla que es desigual, pero que no podemos dejar de librar. Los miembros del jurado coincidimos en que la calidad promedio es alta y que el concurso sigue teniendo un gran prestigio. De España es el país que más envió autores españoles, también de México, de Venezuela, por supuesto. Un interés especial en este concurso. No ha perdido, a pesar de las campañitas que ha habido, no ha perdido su prestigio el concurso Rómulo Gallegos, y es muy importante hoy en el contexto latinoamericano, caribeño e iberoamericano, si quiere, que sea divulgado
los resultados. Más de 400 obras concursaron y se anunciará próximamente el premio Rómulo Gallegos 2025 en Caracas, Venezuela. Mayelín del Sol, Cubavisión Internacional. Y la innovación como herramienta estratégica para el desarrollo de la cultura, así como el fomento de ella como prioridad del sector, fueron ejes temáticos en la primera Feria de Innovación, Ciencia, Conciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible de la Cultura, desarrollada en Cienfuegos. Artistas, instituciones, industrias culturales presentaron sus proyectos creativos en el Boulevard de la Perla del Sur. Con los detalles, Ismari Barcia. En la Galería del Boulevard exponen resultados de la Academia en la Montaña, una modalidad formativa de la Escuela de Arte que impacta en las comunidades rurales. También la Casa de Cultura del municipio de Cruces trajo el empleo de materiales reciclados en la enseñanza de las artes plásticas. Y desde Cumanayagua, el proyecto cultural del Teatro de los Elementos, Sendero Jovero Verde, Arte y Vida, expone cómo atesora la tradición campesina, educa, recrea, embellece. Es la edición provincial de la primera Feria Ciencia, Conciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible, convocada desde la Dirección de Ciencia del Ministerio de Cultura. Esa es la primera novedad, es decir, romper el hielo con respecto a los estudios de innovación y las prácticas de innovación social y de tecnología social de la cultura. Y eso es un ejemplo de las transformaciones que se vienen operando al nivel del pensamiento, de los procesos metodológicos en los proyectos culturales. Con ese pensamiento de la innovación como el tecnicismo solamente, y la innovación ya estamos viendo que es un poco más allá, que es la cultura, el arte, con ese pensamiento capaz de crear y soñar más allá, ver la gestión de gobierno, ver la gestión de la cultura y las diferentes disciplinas también con ese pensamiento innovador y científico. Como ejemplos, el empleo de la pedagogía en alianza con las familias para formar bailarines folclóricos en la Compañía Vida, experiencias desde la Escuela de Oficios de la Oficina del Conservador en la restauración de valiosas obras patrimoniales y la gestión de ingresos propios. Creo que sí se hace mucha ciencia, conciencia e innovación. Ese es el objetivo de este evento, donde nos ha colaborado muchísimo la universidad. Tenemos profes evaluando, porque muchas veces el artista, sin darse cuenta, está haciendo ciencia e incluso está innovando. Precedidas de las ferias municipales en junio pasado, esta a nivel provincial decidirá los ponentes en la edición nacional del 15 al 17 de octubre próximo. Ismari Barcia, Cubavisión Internacional. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero antes repasemos las noticias más importantes de esta emisión. En esta emisión le ofrecimos detalles sobre las figuras y organizaciones del mundo que se posicionan en contra de las medidas aprobadas por el secretario de Estado de los Estados Unidos contra dirigentes cubanos. También le informamos sobre temas priorizados en la agenda del quinto periodo ordinario de sesiones del Parlamento cubano. Le dedicamos un espacio además al programa para la transición ecológica hacia municipios sostenibles en Cuba. Y así llegamos al final de esta emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. A usted muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.